Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, oh Jesús. Oh, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, libre sería, lo sé. Si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz,
Si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo tocar el borde de tu manto, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Y su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Oh, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Hola, Dios te bendiga. Te invitamos para que disfrutes cada domingo de nuestra celebración a Cristo por aquí, por nuestro canal de YouTube. Suscríbete si no lo has hecho y síguenos por nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Templo a la Trinidad. Queremos servirte y orar por ti. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página www.temploalatrinidad.org. Dios te bendiga.
inspirar, más que a mi canción, más que a nada más. Te necesito, más que a mi respirar, más que a cualquier canción que yo pueda cantar, o más que nada. Te necesito, te necesito, más que el día de ayer. Te necesito, más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Bendiciones del Señor para todos en este día. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más poder reflexionar, meditar en su palabra. En el día de hoy estaremos dando continuación, o más bien digamos finalizando lo que ha sido esta serie de sermones, de reflexiones en el libro de Efesios. Y en el día de hoy estaremos viendo la última parte del capítulo 6. Estaremos viendo los versículos 10 al 18 del capítulo 6, donde encontramos lo que yo he dado en llamar requerimientos para una batalla no convencional. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El libro de Efesios nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, eso lo vemos en el capítulo 1, y que del estado de viles y malditos pecadores nos convirtió en miembros de su familia por medio de su Hijo, y que nos tiene un destino glorioso preparado junto a Él. Pero Efesios 6 nos dice que hay alguien a quien este proyecto no le cae bien, y que es alguien con poder, que es hostil y astuto, y que está
bien organizado para combatir. En el versículo 11 que acabamos de leer, a ese sujeto se le llama por su nombre, el diablo. Y si tú estás inscrito en el proyecto de Dios, si eres un colaborador de Dios, déjame decirte que estás anotado en la lista de enemigos del diablo y que él te tratará como tal. No es necesario que hagas una promoción en contra de él o que te proclames como uno que aborrece su nombre y sus obras. Si le diste un sí a Jesucristo, eso basta para caer en la lista de los enemigos del diablo. Por lo tanto, conviene que te prepares. El problema que hemos tenido con el coronavirus no es solo por lo dañino y potente que es, sino porque nos agarró a todos sin preparación. Hasta ahora nadie tiene una vacuna para combatirlo. Pero el otro factor agravante es que muchos no tomaron la amenaza en serio. Tenemos el caso de países, no hay que dar nombres, todos saben cuáles fueron, y hay más, ¿verdad?, que le avisaron de la amenaza que había y siguieron yendo a los cines, haciendo sus fiestas, yendo a las tiendas y clubes, hasta que vino la catástrofe y arrasó con un montón de vidas que tal vez no era necesario que se perdieran tantas. Pero el desastre que puede provocar el diablo en la vida de una persona, en una relación de parejas o en una familia que no está preparada para resistir ese ataque, es inmensamente superior al que puede resultar del ataque de cualquier virus, por muy potente y maligno que sea. El versículo 13 que nosotros acabamos de leer dice que debemos prepararnos para el día malo. Y no sabemos cuál es ese día malo, pero es el día del ataque fulminante del enemigo. Así lo entiendo yo. Y ese ataque no tiene que ser en forma de pandemia para todo el mundo, no. Puede que sea un ataque masivo tal vez, pero puede que sea un ataque muy selectivo y personal. No sabemos cuándo ni cómo se va a dar, pero es muy probable que llegue, dice el apóstol. Pero la palabra de Dios, a fin de prepararnos ante esa batalla no convencional, como hemos llamado, nos traza pautas claves aquí, dirigido por el Espíritu Santo. En el pasaje leído encontramos 3 cosas sobre las que necesitamos tener clara convicción para salir airosos en esta batalla. La naturaleza de la batalla, el poder del enemigo contra el cual combatimos y el equipamiento que necesitamos para combatir. Considerando entonces este primer punto de la naturaleza de la batalla, tenemos que señalar un punto muy relevante, muy importante, muy crítico, porque la verdad es que complica las cosas. Y es que estamos tratando con un enemigo invisible. Y en eso todos nosotros hemos tenido experiencia en esta época, ¿verdad?, en la que hemos estado cuidándonos por todos lados sin saber a quién apuntamos exactamente y ni por dónde va a entrar tampoco. El versículo 12 que nosotros leímos hace un momento dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, dice una versión de la Escritura, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible.
Esto significa que nuestra batalla no es contra personas, es una batalla espiritual. Y este es un detalle importante, porque a nosotros nos resulta difícil dejar a un lado la cara de quien está delante. Casi siempre terminamos abriendo fuego contra el compañero de trabajo, contra el profesor, contra la suegra, contra el vecino, contra alguien visible. Y al diablo le gusta este error nuestro, porque cuando nos casamos con una cara, quedamos atrapados. Quedamos atrapados. Yo escuché el día pasado a alguien que dijo, esa mujer es la causa de mi desgracia. Digo, bueno, hay problema ahí. Un creyente no puede nunca caer en esa trampa. Cuando caemos en esa trampa de casarnos con una cara, como creyentes cometemos un triple error. Lo primero es que en ese momento convertimos la lucha espiritual en una lucha carnal, de cuerpo a cuerpo, con esa persona. En segundo lugar, le facilitamos el trabajo al diablo, porque si tú te enganchaste con una cara, entonces simplemente él cambia de cara. Tú te quedas enganchado con la cara vieja y él está trabajando con la otra cara. Le voy a dar un ejemplo y eso ha pasado. Tú te enfocas en Pedrito, el gerente de recursos humanos, como la encarnación del mismo diablo. Un amigo mío, a un funcionario que le hacía la vida imposible y que molestaba por todas partes, y la verdad que era complicado, él le puso el gadareno, y cada vez que nosotros hablábamos, él me decía, porque tú sabes que el gadareno estuvo por aquí. Yo sabía de quién me estaba hablando, porque ese era el gadareno, para él ser el diablo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú te enganchaste con Pedrito, el gerente de recursos humanos, entonces aparece la compañera Rosita, otra compañera de trabajo, que se convierte en tu defensora, que habla por ti, que siempre te pregunta, que escucha todos tus lamentos, y cómo te va con fulano, y todo el tiempo ya está atento a eso, y de repente te invita y come contigo por allí. Y lo que tú no sabes es que Rosita es la nueva cara del diablo que busca enredarte en sus faldas para meterte en un adulterio que destruya tu matrimonio. Fíjese qué casos que se dan. Y estoy hablando de cosas que yo he visto, porque esa es la realidad. Muchos de ustedes vieron la famosa película esta del abogado del diablo. Esa película tuvo que haber sido hecha necesariamente por uno que estuvo en la iglesia, fue evangélico, estuvo en el mundo de la fe y conocía de estas cosas, porque allí lo que aparece precisamente es eso. En cualquier momento te encuentras una persona de repente muy agradable, muy hermosa y que parece, ¿verdad?, muy amigable, y de repente le salen unos cachitos. A veces ocurre en la universidad, o a veces alguien, un médico prominente y una persona muy interesante, un amigo. Así es. Opera en cualquier lugar. Pero el tercer error que cometemos si nos casamos con una cara, desconociendo la naturaleza de esta lucha, es que al enfocar una persona y demonizarla, al etiquetarla como un hijo del diablo, como muchas veces decimos, entonces entorpecemos la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Bueno, es posible que a alguien por sus obras le caiga bien el título como hijo del diablo. De hecho, Pablo se lo etiquetó al famoso mago en la isla de Chipre, que está en Mateo 13:10, cuando estaba entorpeciendo la predicación que él estaba haciendo.
Y no solamente le llamó hijo del diablo, sino que terminó mandándole, ¿verdad?, allí una declaración que lo dejó ciego, ¿verdad? Es un espectáculo allí muy interesante de cómo el poder de Dios obra contra el poder del maligno. Pero el punto clave es que fíjense cómo el mismo apóstol dice en 2 de Timoteo 2:25, cuando habla a este querido hijo, recomendándole, pastor, ¿verdad?, Timoteo, le dice que el siervo de Dios debe saber corregir con mansedumbre a los que se oponen. ¿Y por qué? Dice él, porque quizás Dios les conceda que lleguen a la verdad. Así dice el texto. Y que se zafen de los lazos del diablo al cual están sujetos a su voluntad. ¿Se da cuenta? Ese dueño de negocio que te hace competencia desleal, esa chica que coquetea con tu esposo, ese pandillero del barrio que es insoportable, ese político ladrón que tú aborreces, todos ellos pueden ser ciertamente instrumentos del diablo, pero para Dios son personas que necesitan ser salvadas, que necesitan ser arrebatadas de los lazos del diablo. Tú quieres un mayor hijo del diablo que uno que se dedica a perseguir los hijos de Dios, que los hace blasfemar y no es dándoles regalitos, que estimula el asesinato como si fueran delincuentes comunes. Sí, terrible, ¿no? Pero ese hijo del diablo, el Señor un día lo liberó y lo convirtió en el extraordinario apóstol Pablo, que terminó sus días lleno de gloria, clamando con regocijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así se gana la batalla al diablo. Romanos 12:20 lo dice de manera preciosa. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Se acabó. Ya se acabó eso. No vamos a atacar al enemigo y a convertirlo al estilo de David frente al filisteo, arrancándole la cabeza o destruyendo toda una ciudad porque eran enemigos de Dios. Eso se acabó. El Señor vino con hay otra estrategia. El modelo de Jesucristo es otro. Tenemos que sintonizar eso, porque a veces pensamos que la batalla contra el diablo es con una bazuca en la mano. Aquí dice que no. Aquí dice que con obras de bien, etc. Vamos a sintonizar la naturaleza de la batalla. Tenemos nosotros que sintonizarla bien a la luz de la palabra. Bueno, pero lo otro importante que dice el texto bíblico que nosotros leíamos ahorita allí es que el poder del enemigo que combatimos no es cualquiera, ¿verdad? En eso tenemos que estar claros. Una de las mejores estrategias del diablo es convencer a la gente de que él no existe. Y en eso la verdad es que lamentablemente ha tenido un éxito rotundo. La inmensa mayoría no cree que el diablo hace nada, que esos son inventos, que esos son trucos, etcétera, etcétera. Ni en los currículos de las escuelas, ni en las universidades, ni en el mundo de los negocios se menciona al diablo. Si a usted se le ocurre algún día en medio del consejo de una empresa decir, por ejemplo, que en esa transacción estuvo metida la mano del diablo, estoy casi seguro, es muy probable que todos en la mesa comenzarán a mirarlo a usted en una forma extraña. ¿Qué le habrá pasado a fulano, diría? Sin embargo, todo el mundo sabe que hay diabluras que solo el diablo hace. De eso estamos claros, ¿eh? Pero dijo una vez un apreciado hermano, un escritor, decía él: tengo la certeza de que una de las causas principales de los males de nuestra sociedad es el hecho
de que el diablo ha sido olvidado. Muy bien dicho. La Biblia no esconde el poder del diablo, eso sí. Que Dios tiene poder, sí, pero no esconde el poder del diablo. Y en Efesios 6 presenta un perfil bien claro al respecto. Por lo menos yo creo que allí hay unas 3 características distintivas que nosotros debemos recordarla muy bien todo el tiempo. La primera está en el versículo 11 que nosotros leíamos ahorita. Aquí dice que el diablo opera con astucia. ¿Por qué? Porque utiliza una palabra clave aquí. Dice, estad firme contra las acechanzas del diablo. Y eso, leído literalmente, acechanzas allí, significa artificios estudiados. Oiga eso. Estad firme contra los artificios estudiados del diablo. El diablo es planificador, organizado, estudioso. Sí, eso es así. Pero piense usted en una cosa sencilla, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando el otro día, pero ven acá, ¿cómo que este ladrón que se metió a robar en un 5º piso? Y yo pregunto, pero ¿y cuántas cosas tuvo que estudiar este bendito hombre para poderse subir a ese 5º piso? En un horario en el que pudiera robarse lo que se iba a robar y poderlo bajar de ahí arriba. Y sí, robó y bajó una serie de cosas que no vienen al caso aquí ahora. O sea, evidentemente que tuvo que trabajar bastante y el enemigo con eso funciona muy bien, dándole muchísimo coraje y muchísimo astucia. Malaquías 2:1 describe muy bien cómo funcionan los secuaces del diablo en la sociedad. Y digo esto por las palabras que utiliza. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan, ojo con esa palabra, el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Eso de que maquinan allí. Le dan mente, ¿verdad? De manera minuciosa y detallada a lo que van a hacer, al tiro que van a dar, a la desgracia que le van a traer a alguien. Hay secuaces que estudian muy bien las leyes para hacer estafas disfrazadas de proyectos sociales que tú crees que benefician a la gente porque ellos se encargan de mostrarlos así. Hay otros que cometen crímenes que parecen y aparecen en la prensa como muertes naturales, porque estudiaron muy bien todo lo que iban a hacer y lo planearon de manera organizada. Pero además, en el versículo 12a que leímos, dice que el diablo tiene una estructura de poder organizada. ¿Sí? Miren el texto, allí habla de principados, potestades, gobernadores, huestes inmensas, gobernadores de las tinieblas. Literalmente eso es cosmos crátores. ¿Sabe qué significa eso? Que estamos hablando allí de poderes que tienen alcance mundial. Por eso cosmos crátores, o sea, todo el ámbito mundial. Por eso Juan 12:1, Jesús dice que sí, que es así. Y llama al diablo, lo llama príncipe de este mundo. Y en 1 de Juan 5:19 se nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es por eso, ¿verdad? Porque está claro que son dominios inmensos. Pero en la segunda parte del versículo 12 completa esta descripción diciéndonos que la bandera distintiva del diablo, eso no hay que decírselo a nadie, es el mal. Esos poderes están para hacer mal. Son huestes espirituales de maldad.
Juan 10:10 dice que Él vino, como muchos de ustedes lo han leído tantas veces y lo saben de memoria, para hurtar, matar y destruir. Listo. Para pelear entonces contra un enemigo astuto, poderoso, malo e invisible, hay que prepararse. Y es penoso ver cómo en todo el mundo, en el día de hoy, todas las gentes hacen sacrificios enormes en estos momentos, sacrificando aún las cosas más amadas para protegerse de un enemigo que destruye el cuerpo. Y sin embargo, qué lástima, no hacen nada para protegerse de este enemigo tan poderoso que señala las Escrituras y astuto, que es el diablo, que no solo puede destruir el cuerpo, sino que puede destruir la vida, el alma, y hundirla en una perdición eterna. Pero los hijos de Dios no tienen que temerle al diablo, no importa los poderes que tenga, no importa, porque tienen a su disposición una armadura especial provista por Dios para enfrentarlo. Y ese es el tercer tema que está en el pasaje que leíamos. La armadura requerida para la batalla. No es cuestión de meterle miedo a la iglesia diciéndole lo poderoso que es el diablo y cuánto alcance tiene y dónde está. Olvídese de todo eso. Todo eso se lo dice para decirse que tiene que cuidarse y que tiene que armarse, pero el texto a seguida dice que tenemos poder para enfrentarlo y salir exitoso. Para explicar la armadura espiritual que necesita el creyente en su batalla contra el diablo, Pablo recurre a una figura bien conocida por todo el pueblo en el siglo I, la regia vestimenta de un soldado romano, que a cualquiera amedrentaba, ¿no? Con su casco, su coraza, el cinturón, unas botas extraordinarias, un escudo, un cinturón que se amarraba y una espada poderosa en las manos. Entonces, cuando hace Pablo la comparación entre esa vestimenta del soldado romano y las del soldado de Cristo, es interesante y es una cosa bonita. Pablo comienza a comparar uno por uno y dice Pablo, el casco que lleva el soldado para la protección de la cabeza y el cuello, eso en el cristiano es la salvación. Sí, la salvación que el Señor te ha dado. Y la coraza que lleva aquí, que es una parte de cobertura metálica que utilizaba el soldado para proteger los órganos vitales como el corazón, el hígado, etcétera, etcétera, dice el apóstol Pablo, eso es la justicia en el cristiano. Y el cinturón que lleva aquí atado, porque recuerda que no eran unos pantalones que tenía, sino que era una vestimenta como un poco en forma de falda, pero había que atar todo esto para poder desplazarse rápidamente. Dice Pablo, el cinturón del cristiano es la verdad. Y la verdad allí no tiene que ser solamente la verdad que se predica del Señor y demás, sino pero la práctica de la verdad. Igualmente que en el caso de la coraza es la práctica de la justicia en el día a día. Y las botas, qué hermoso lo es, me gusta esta parte, las botas que tenía el soldado y eran para proteger los pies, una cosa vital, porque imagínese usted, para pisar donde quiera que iba y correr y desplazarse, las botas eran una cuestión clave. Y Pablo dice, las botas del cristiano son el celo por la proclamación del evangelio. Aleluya. ¿Y por qué la proclamación del evangelio es una protección? Oye, ¿por qué que el evangelio es poder de Dios? Y el que predique el evangelio, el enemigo le tiene miedo al que habla del evangelio, al que predique el evangelio. El enemigo le tiene miedo a ese joven que practica la justicia y que habla la verdad en su trabajo. Claro que tiene que tenerle miedo. Es una bomba de tiempo donde quiera que esté. Y dice Pablo, ¿y el escudo? El escudo era tremendo porque el escudo era una cosa como una doble capa de madera que tenía, ¿verdad? Pero ¿cuál era la función del escudo? La función del escudo era detener el dardo de fuego, que era una flecha encendida que mandaban a veces, la mandaban encendida y a veces envenenada en la punta, eso, para que donde penetrara no solamente quemara y traspasara, sino que también envenenara. Era una cuestión terrible. ¿Y con qué la detenía el soldado? Con el escudo que tenía. Ahí se detenía. Y dice Pablo, el escudo del cristiano es la fe en Jesucristo, en el Dios de poder. Y la espada, claro, imagínense, la espada ese era el arma de ataque y de combate por todas partes, ¿verdad?
No tanto le tenían miedo al escudo que tenía en las manos, pero le tenían mucho miedo realmente a la espada que tenía allí. Y dice Pablo, la espada es la palabra de Dios. Qué poder hay en la palabra de Dios. Y cuánto miedo le tiene el enemigo a alguien que tiene la palabra de Dios. Pero hay una arma que no está en el paquete que utilizaba el soldado romano, pero que Pablo la pone porque no la podía dejar fuera. Y dice Pablo, y es la oración. Y no simplemente que oren. Dice, oren en todo tiempo, con toda súplica y en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia. Y a mí me gusta ese todo que repite el apóstol Pablo. Todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia. Enfatizando claramente allí la necesidad de que todo el paquete tiene que estar permeado por esta arma poderosa, ¿verdad? Que es la oración. Pero es bonito que dice el texto bíblico que esta armadura tiene apellido. Dice, la llama, vístanse la armadura de Dios. Porque eso no es que tú lo tienes, no es que tú lo generes en la vida cristiana con el tiempo y después que tú has tenido 20 años en el Evangelio y tú estás bien armado, porque tú haces aquello y haces lo otro. No, es de Dios. Dios es el que da la armadura. Y en todo lo que nosotros mencionamos ahorita, Dios está presente, la salvación, la justicia, la verdad, la fe, la palabra. Claro, todo pertenece a Dios. A ti lo único que te toca es ponerte la armadura. Es eso el punto, y por eso ustedes ven que en el versículo 11 dice, vestidos de la armadura de Dios. Y en el versículo 13 dice, vestidos, póngansela. Ese es el desafío. ¿Y cómo nos ponemos esa armadura? Porque ese es el punto, ¿verdad? Bueno, tomando las iniciativas en cada renglón, para cada alma que corresponda, así es. ¿Cómo te vas a poner la armadura de la salvación? Pues tú tienes que tener confianza, tú tienes que tener convicción de la salvación que tú has recibido. Tú tienes que estar seguro de que la salvación que tú tienes no es un platito que se rompe. Es una salvación que Dios te la ha dado por gracia. Estás salvo y se acabó. No es que todos los días tú estás pensando que cualquier cosita que tú hiciste, ya yo pierdo la salvación y que si el Señor viene yo me quedo. Estás salvo y una vez siempre salvo por el Señor. No estamos aquí hablando de la doctrina de la predestinación y eso que nosotros no creemos como la enseñan algunos, pero tampoco creemos que esto es un vasito que se rompe con cualquier cosa. Tienes que tener una convicción firme en la salvación que has recibido. Tienes que tener la decisión de practicar la justicia todos los días. Tienes que proponerte dejar fuera todo tipo de mentira y ceñirte a la verdad. Tienes que proponerte estar dispuesto para tú hablar la palabra de Dios donde hay que hablar, y tienes que dedicar tiempo para estudiar tu Biblia y para tú memorizar la palabra de Dios y tenerla contigo. Ese es el punto. Por cierto, que hablando de la palabra de Dios, en este pasaje que dice aquí que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿sabe cuál es la palabra que utiliza ahí en el idioma original, en el griego? Rema. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que entiende que la rema es una cosa que a ti te trae de repente. Si yo estoy aquí, yo recibí una rema. No. Rema es la palabra de Dios, esa que tú guardaste en tu corazón. Tú la guardaste en tu corazón, la tienes atesorada, meditaste en ella, y como tú la tienes contigo, en el momento en que tú necesitas preciso, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, te trae de ese almacén que tú tienes, te trae cuál es la palabra correcta para tú responder a una necesidad determinada. Eso es. Pero ¿qué otra cosa hay que decir que no la podemos olvidar nunca? Que hay una acción combinada de todos estos elementos de la armadura, igual que ocurría con el soldado romano. El soldado romano, que yo tengo una bota maravillosa, pero tienes una espada débil. ¿Y de qué sirve eso? Que yo tengo espada, pero tengo el casco. Y si no sirve el escudo que tú tienes, ¿en dónde está la protección que tú tienes? No. Por eso el texto dice, ponte toda la armadura. No es que te ponga la armadura, no, que te la ponga toda. Porque toda se necesita. Hay gente que piensa que con mucha oración, 40 días de ayuno y oración, ya se hace poderoso y se olvida del resto. Pero entonces una persona con poca convicción cristiana. Muchos tienen celo por la predicación de la palabra, que no hay nadie que lo pueda callar, y gloria a Dios porque hablan mucho y predican mucho, pero entonces no estudian la palabra de Dios. Otros tienen mucha palabra de Dios en su cabeza y la memorizan, pero entonces no oran. Hay mucha gente que tiene mucha fe, pero poca justicia en sus negocios. No, así no. El Señor reclama vida integral. Esa es la verdadera defensa. A la luz de las enseñanzas de Efesios, podemos decir
que la mejor protección contra cualquier ataque del diablo la tiene un creyente convencido de su salvación como un acto de gracia de parte de Dios, que tiene una fe viva, cálida, activa, que practica la justicia en sus relaciones, que no tiene espacio para la mentira, que siente placer en estudiar y en guardar en su mente la palabra de Dios. Y que ese creyente está poderosamente protegido contra todo ataque del diablo. A ese creyente el diablo le huye, sin lugar a duda. Y si alguien que me escucha en esta hora, en este día, no lo sabía, debe saber que el ataque del diablo no es contra los cristianos. No te equivoques con eso. El ataque del diablo no tiene selección alguna. Por lo tanto, te aconsejo que te cubras contra esos ataques, ciñéndote esas armas que acabamos nosotros de mencionar y que han sido provistas por Dios. Ojalá que lo hagas en este día. Que Dios nos bendiga.